Bienvenidos a Radar Económico en la Seguridad Social, con el maestro Juan Manuel Contreras Méndez. Iniciamos. Bienvenidos a Radar. Amigos, buenas tardes. Qué gusto volver a saludarlos y sobre todo porque el día de hoy es un día muy especial. Y es un día muy especial porque iniciamos un programa más de los que el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social de Puebla lleva a cabo con la finalidad de generar conocimientos sobre las materias que tienen que ver con el derecho de la seguridad social, como son, a manera de ejemplo, los derechos humanos. Pero no solamente es generar conocimientos, es hacerlos llegar a la sociedad para la solución o alternativas de solución a toda aquella problemática que socialmente estamos enfrentando. El titular de este programa, que empieza este día, es mi querido amigo, el maestro y candidato a doctor Juan Manuel Contreras Méndez. Él será quien va a llevar a cabo este programa, que créanme va a ser muy interesante porque va a entrelazar distintas materias que aterrizan en la seguridad social, no solamente los derechos humanos, la economía, la historia, y todo eso se entrelaza para aterrizarlo en la temática de la seguridad social que cada lunes de las 12 horas a las 12:40 va a llevar a cabo nuestro invitado y conductor de este programa. Estimado Juan Manuel, bienvenido. Un placer, Qué gusto que estés con nosotros aquí en el colegio. la invitación. Y desde luego, pues quedas en tu programa y con nuestros amigos que el día de hoy están presentes. A todos, buen día. Bueno, antes que nada, buenos días y vamos a charlar un ratito sobre la temática del día de hoy. En este primer programa versará sobre los aspectos que tienen que ver de la seguridad social en relación a los derechos humanos. Esta primera plática yo la quisiera empezar aludiendo a algunas cuestiones históricas, genéricas, conceptuales y sobre el tema de la seguridad social en los derechos humanos. Entonces, en primera instancia, me voy a permitir aludir a algunas cuestiones históricas sobre la seguridad social que se deben de considerar para poder comentar o debatir este tema. La seguridad social como una disciplina que es parte del derecho, históricamente tiene inicio en lo que se llama en la etapa de la posguerra. Esto es cuando está finalizando la Primera Guerra Mundial y se va a dar comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Desde luego que en esta etapa de posguerra el mundo atraviesa por severas crisis económicas, ¿sí? Que básicamente llevan un ámbito en considerar que muchas situaciones que tienen que ver con, en primera instancia, el trabajador, y después, como llamamos los grupos vulnerables en general, pues quedan básicamente sin ser cubiertas en primera instancia por, por estas mismas personas y por lo cual se requiere el auxilio de lo que es el Estado para poder dar respuesta a una serie de demandas o contingencias que, como comentaba yo, en primera instancia la clase trabajadora y después la sociedad en general demanda, como que son estas contingencias, pues tienen que ver básicamente con el empleo, tienen que ver básicamente con lo que llamamos acá los riesgos de trabajo,
tienen que ver con lo que básicamente son las enfermedades, o lo que tiene que ver básicamente también con lo que manifestamos en el proceso de vejez, ¿sí? De invalidez, lo que llamamos el desempleo, cesantía, situaciones que para los trabajadores o para toda persona resultan ser contingentes porque por un lado no son planeadas, no son pensadas y por otro lado se presentan de una forma, digamos, en la cual no hay a veces los recursos materiales necesarios para hacerle frente. Entonces, es en ese momento en el cual se tiene que buscar la forma de dar respuesta a esas contingencias, tanto materiales como económicas, como de salud, como de vejez, de las personas. Y en ese ámbito, entre lo que conocemos como el modelo de estado de bienestar o estado benefactor, surge esta nueva disciplina, esta nueva materia llamada derecho de la seguridad social. ¿Sí? Básicamente, como decía, históricamente a nivel mundial encuentra antecedentes en Europa, principalmente nos ubicamos en Alemania, básicamente con el imperio alemán del llamado Canciller de Hierro, con Otto Bismarck, quien es el primero en presentar por allá por el año 1831 un proyecto de ley de seguridad social. Ahí, ese proyecto de ley de seguridad social de 1831 encuentra en años posteriores, como en 1833, una propuesta de ley sobre lo que serían las enfermedades y también en esa propuesta está lo relativo a los cuidados de maternidad. Enseguida, en el año 1934, se establece otra propuesta de ley en la cual se va a establecer lo que se refiere a los riesgos o accidentes de trabajo, para finalmente completar esta triada en el año 1939 con la presentación de una ley en la cual se va a buscar amparar tanto las situaciones de vejez como de invalidez. Entonces, así dichas las cosas, es en Alemania donde en primer lugar empieza a gestarse este tema de la seguridad social. En segundo lugar, como segundo antecedente histórico, vamos a ubicarlo en Inglaterra. Ahí, durante el gobierno del ministro Winston Churchill, el cual tiene como invitado, como auxiliar en las cuestiones económicas y laborales, a un destacado jurista de nombre Beveridge. Beveridge, que básicamente junto con Bismarck se consideran como los padres de la seguridad social. Beveridge prácticamente es al que se le atribuye el concepto de seguridad social. Acá, básicamente, estos dos proyectos, tanto el de Bismarck en Alemania como el de Beveridge en Inglaterra, digamos que son precursores de lo que vamos a conocer como el tema de la seguridad social. Pero acá básicamente hay ciertas diferencias entre la propuesta de Bismarck y la propuesta de Beveridge con respecto al tema de seguridad social. Mientras que para Bismarck la seguridad social implica básicamente una situación que se mueve en un ámbito particular, en este caso, que solo beneficiaría a la clase trabajadora, ¿sí? Para Beveridge, la seguridad social implica una de las características básicas de la seguridad social, que es el concepto de universalidad. Beveridge piensa que la seguridad social debe abarcar a todo el grueso de la población. Otra segunda diferencia estriba en el hecho de que, mientras que Bismarck considera que la seguridad social debe correr a cargo de los que participan directamente en la actividad productiva, que en este caso son empleadores y trabajadores, para Beveridge esto conlleva una participación tripartita, trabajadores, empleadores y el Estado.
¿sí? Mientras, por último, Bismarck considera la seguridad social como algo que acontece dentro del ámbito privado, dentro de lo que podemos conocer como el derecho privado. Para Bieberich, la seguridad social debe moverse dentro del ámbito público social, esto es con una participación directa del Estado. Digamos que estos son los antecedentes más genéricos a nivel mundial de lo que estriba la seguridad social. Ahora, en cuanto a nuestro país, en cuanto a México, la seguridad social encuentra básicamente base a partir de la Revolución Mexicana y recordemos que una de las principales demandas de esa revolución son las demandas de la clase trabajadora por mejores condiciones de trabajo, de tal manera que al concluir la Revolución Mexicana, cuando se establece ya la propuesta de crear por el presidente Venustiano Carranza la Constitución de 1917, digamos que uno de los puntos torales o centrales a discutir en esa Constitución de 1917 va a ser precisamente lo relativo a los derechos laborales. Aunque de hecho en esa Constitución de 1917 estos derechos laborales consagrados en el artículo 123 no es muy, por decirlo de alguna manera, muy específica en el tema referente a la seguridad social. ¿Sí? Si bien se plantean otras garantías como la jornada máxima de 8 horas, como el descanso dominical, como el derecho a huelga, como la protección de la mujer en estado de embarazo, o la prohibición de trabajo de los menores de edad, poco se habla o se infiere del tema de seguridad social. Ahí un poco perdido en la fracción 29ª se menciona algo sobre los riesgos del trabajo. Bueno, pero digamos que es la Constitución de 1917, digamos, el punto de partida de lo que va a ser la seguridad social en México. Específicamente ya menciona el artículo 123. De ahí básicamente en la etapa postrevolucionaria se manifiestan algunos proyectos, intentos por darle materialidad a la seguridad social. En primer lugar, encontramos el proyecto de Álvaro Obregón, en el cual plantea la idea de una seguridad social, ¿sí? Posteriormente hay un proyecto que también es elaborado por el general Lázaro Cárdenas, que ya tiene una idea más clara de lo que se engloba la seguridad social como un compromiso del Estado hacia los trabajadores, para finalmente la seguridad social encuentra, digamos, el punto ya de materialización real en la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, cuando en el año 1843 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Ya posteriormente, 10 años aproximadamente después, ¿sí? Es creado el otro organismo garante de la seguridad social en México, que es el ISSSTE. ¿Sí? Y digamos que de ahí ya cobra vida materialmente la seguridad social en México. Ahora, en cuanto a la situación de la relación que la seguridad social tiene con los derechos humanos, pues básicamente hay que dejar muy claro que pues la seguridad social es un derecho humano y como derecho humano tal vez es uno de los pues, más importantes porque conlleva una serie de compromisos por parte del Estado que necesariamente son imperiosamente resolver dada su contingencia, ¿sí? Así desprendemos de lo que es el artículo cuarto constitucional mexicano, que nos habla precisamente bueno, primero tendríamos que aludir al primero constitucional, obviamente, que reconoce los derechos humanos, que la Constitución misma y los tratados internacionales reconocen para toda persona, independientemente de su sexo, de su edad, de su posición social, de su color o cualquier otra diferencia que haya,
el artículo primero constitucional, desde luego, establece y reconoce los derechos humanos. De ahí decíamos, básicamente, el artículo cuarto constitucional es el que establece los aspectos normativos de la seguridad social en México. De dicho artículo cuarto constitucional se desprende como derecho social o derecho humano el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, ¿sí? Que incluso derechos como el derecho a la cultura, al esparcimiento, ¿sí? A la recreación, son considerados también como parte de la seguridad social. De ahí el vínculo que existe entre la seguridad social y los derechos humanos. Ahora bien, básicamente, como decíamos anteriormente, cuando se habla de seguridad social, pues estamos hablando de una serie de aspectos que básicamente, sobre todo, consideran a la clase trabajadora, aunque no exclusivamente, porque la seguridad social abarca básicamente todo el núcleo de población, sobre todo aquel núcleo de población que llamamos grupos vulnerables, como campesinos, eh, como en este caso, mujeres viudas o ancianos, de otra manera, ante contingencias como la salud, ante contingencias como lo que sería un riesgo, pues dan entrada a la situación misma de tratar de proteger y garantizar estos derechos sociales. Bueno, acá tenemos una pregunta del público de Dana González, que me pregunta por qué usted considera que la seguridad social es un derecho humano y no solo es algo que establezca el Estado. Bueno, como decía anteriormente, la seguridad social es un derecho humano porque básicamente corresponde a una serie de garantías que básicamente son primordiales para la subsistencia humana. Como ya dijimos, si consideramos que un valor fundamental como derecho humano es la vida, ¿sí? Y la sobrevivencia, hay una serie de garantías que abarcan la seguridad social que, de no ser cubiertas, no podría garantizarse esa vida, no podría garantizarse derecho a la vida ni esa integridad físico-mental. Como ya dijimos anteriormente, pues son la salud, es el empleo, ¿sí? Es la vivienda, es la alimentación, ¿sí? En ese sentido, por eso es que el artículo cuarto constitucional no establece como un derecho social, pero en el tiempo que es un derecho social, se integra como un derecho humano, a la luz de que los tratados internacionales pues también reconocen los derechos de seguridad social como derechos humanos, a considerar pues, la propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a considerar lo que se refiere. Bueno, vamos a tener un corte comercial y en un momento más continuamos con la respuesta a esta pregunta que nos hace Dana González. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo.
Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. Continuando con el programa y a la pregunta que nos hace Dana sobre por qué se considera la seguridad social como un derecho humano, o en el ámbito de que no solo este es un compromiso o beneficio para el Estado, pues comentamos precisamente que la seguridad social no solo es reconocida como un derecho humano por nuestro orden constitucional en el artículo cuarto constitucional, sino que también los tratados internacionales, el derecho internacional y el convenio de la Organización Internacional del Trabajo reconocen digamos, los derechos que integran la seguridad social como derechos humanos. Entonces, básicamente es por eso que decíamos que esa seguridad social, esos derechos se ubican como derechos humanos en el ámbito de ser tal vez uno de los más importantes derechos que se consideran como derechos que pertenecen al género humano. Ahora, volviendo de nuevo con la temática, ahora en cuanto al desarrollo de los derechos humanos, también acá hay que considerar históricamente cómo es que los derechos humanos surgieron o evolucionaron en el devenir del tiempo, ya que aludimos a cómo es que la seguridad social se manifestó a nivel mundial y a nivel internacional, cómo es que los derechos humanos se reconocen, se garantiza a nivel mundial y a nivel nacional, a nivel de México. Bueno, a nivel internacional, a nivel mundial, encontramos que los antecedentes de los derechos humanos los ubicamos, bueno, algunos van hasta Roma, hasta Grecia, algunos hablan como antecedente histórico importante el famoso cilindro de Ciro, donde el rey persa reconoce algunos derechos como el derecho de libre culto o reconoce básicamente o la tolerancia racial. Pero digamos que ya formalmente ubiquemos los derechos humanos ya como en un ámbito histórico reconocido por la doctrina, pues ubicado básicamente en 1215 con la famosa carta del rey Juan sin Tierra en Inglaterra, y de ahí que lógicamente protegía a los súbditos ingleses contra actos arbitrarios del rey. De ahí, pues, de luego tenemos que nombrar también el habeas corpus sí, como un medio de protección contra leyes o actos que se consideran atentatorios contra la persona. Y de ahí los Bill of Rights, que es una serie de garantías o libertades que también reconoce el derecho inglés. Y de ahí podríamos ubicar como antecedente también la famosa Carta de Filadelfia del buen pueblo de Virginia de 1776, donde también se establece ya lo que históricamente se considera como antecedente importante de los derechos humanos. En esta Carta de Virginia, donde se estipula que toda persona, por el solo hecho de nacer, es libre y nace con dignidad en una situación de igualdad. De ahí, el siguiente punto es importante en estos antecedentes históricos de derechos humanos, lo ubicamos con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, signada en Francia hacia 1789, que prácticamente son un parteaguas ya en lo que sería posteriormente el reconocimiento y la formalización de los derechos humanos. De ahí, finalmente, el último, digamos, punto de encuentro de lo que se va a hacer ya la integración y reconocimiento y garantía de estos derechos humanos va a ser la Declaración de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la Carta de San Francisco, que a partir de ella se va a crear
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto ya es el año 1948 y con esto básicamente, con esta Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pues prácticamente van a quedar reconocidos y garantizados los derechos humanos a nivel internacional. Ahora, en cuanto a México, básicamente, si bien podemos tomar también muchos antecedentes históricos de los derechos humanos, pues que ya en los sentimientos de la nación, en la Constitución de Apatzingán, Morelos nos habla de moderar la violencia de la indigencia, establece algunas otras situaciones que manifiestan cierto reconocimiento de igualdad o de respeto a la dignidad humana. Prácticamente ubicamos lo que ya es el preámbulo directo de los derechos humanos en México con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1859, que establece ya un título especial, capítulo especial en la Constitución del 1 al 29 constitucional bajo el título de las garantías individuales, donde se otorgan una serie de derechos y libertades que son inherentes a toda persona que ubique dentro del territorio nacional. Aunque básicamente el término garantía individual como tal no es básicamente un concepto de derecho humano, digamos, directo, pero puede ser sobreentendido que de esas garantías individuales van a ser a posterior lo que van a ser los derechos humanos en el orden constitucional mexicano. De ahí prácticamente la Constitución de 1917 lo que hace es reproducir casi textualmente el contenido íntegro de título 1, capítulo primero de la Constitución de 1959, y se reproduce en la Constitución de 1917 del 1 al 29 constitucional. ¿Sí? De ahí pues prácticamente va a pasar un buen tiempo para que esos derechos humanos se encuentren ya o se materialicen formalmente en el orden jurídico mexicano. Esto ya va a ser hacia el nuevo milenio, hacia 2011, cuando sobre todo a partir de un caso que es muy emblemático, el famoso en el ámbito del derecho internacional, del cual México es sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Rosendo Radilla Pacheco, como parte de la sentencia que condena a México sobre desaparición forzada, ¿sí? Se pide que México armonice su orden constitucional a lo que es el reconocimiento de derechos humanos. Entonces es cuando básicamente los derechos humanos entran formalmente y directamente y materialmente en la Constitución mexicana, reconocidos en el artículo primero constitucional, que básicamente dice que toda persona gozará de los derechos humanos que esta Constitución y los tratados internacionales reconocen, ¿sí? A toda persona independientemente de cualquier diferencia de sexo, de posición social, de raza, de idiosincrasia, o cualquier otra diferencia que exista entre las personas. Entonces, digamos que ese es el vínculo histórico que viene a unir esos derechos. Pero ya, como tratando de cerrar la temática de esta primera charla, esta primera plática en el ámbito la seguridad social en torno a su relación con los derechos humanos, eh, a manera ya de conclusión o ir cerrando esta charla primera, muy, digamos, informalmente, muy genéricamente, podemos manifestar que la seguridad social, como una disciplina que prácticamente toma autonomía y carta de presentación, digamos, como respuesta que encuentra salida, decíamos al principio, en una serie de problemáticas o contingencias que primero los trabajadores y después
toda persona no puede dar respuesta por sí misma, ¿sí? Y dentro de la seguridad social, básicamente se ubican situaciones, pues desde luego como la salud, que muchas veces se confunde que la seguridad social solo abarca las cuestiones de salud, y no, la salud es un elemento más de esa seguridad social, ¿sí? Decíamos, abarca temáticas tan importantes, esta seguridad social, como es la salud, como es el empleo, como es el desempleo, como son pues la propia derecho a la alimentación, a la vivienda, derecho al esparcimiento, incluso situaciones que tienen que ver con la maternidad o con los riesgos de trabajo, o accidentes de trabajo, o con la vejez, o con la viudez, o con la invalidez, ¿sí? O sea, el ámbito de estudio de la seguridad social es sumamente amplio, y seguramente en otras charlas tenemos oportunidad de ir particularizando sobre algunos de estos ámbitos que decíamos ampliamente definen la seguridad social, ¿sí? Entonces, ahora por otro lado, podemos también ir concluyendo que la seguridad social, en un principio, nace como una situación que básicamente tiene que ser resuelta de manera particular entre empleadores y empleados, entre empleadores y trabajadores, pero que sobre todo a partir de lo que se conoce como propuesta de Beveridge, adquiere un ámbito de universalidad, ¿sí? Porque como yo decía anteriormente, que Bismarck contempla la seguridad social como un asunto entre privados, en el cual está el patrón y el empleado, y ahí opera una serie de contingencias que el empleado tiene, como salud, como seguridad, como riesgo de trabajo, como desempleo, como vejez, que tienen que ser resueltas por el empleador y el trabajador. En ese ámbito, entonces, la seguridad social primero se contempla como un asunto entre privados, pero posteriormente, y eso decíamos a partir de la propuesta de legislador inglés, Beveridge, la seguridad social adquiere uno de sus ámbitos característicos propios, que es el sentido de universalidad, ¿sí? La seguridad social es universal, o sea, no abarca únicamente a la clase trabajadora, sino abarca a toda la generalidad de la sociedad con, digamos, básicamente, apoyo a aquellos grupos que consideran vulnerables, ¿sí? Y ahí habíamos comentado, pues, en este caso, personas de mayor edad, viudas, campesinos, desempleados, ¿sí? Que son grupos que requieren una mayor atención por parte del Estado. Bueno, actualmente la seguridad social corre a cargo de una situación en la cual, digamos, en un primer ámbito en el que abarca a los trabajadores, ¿sí? Es una situación tripartita en la cual junto con el patrón, el trabajador, el Estado, tiene también que aportar cierto ámbito de protección o seguridad, ¿no? A través de organismos como es el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos que todo patrón está obligado a escribir a sus empleados dentro del sistema de seguridad social del IMSS, ¿sí? Y el sistema del IMSS es un sistema tripartita, funciona con una aportación triple. Aporta el empleador, aporta una parte el trabajador y otra aporta el Estado, ¿sí? Entonces ahí en ese ámbito el Estado cumple con su tarea en cuanto a la seguridad social. Ahora, eso es en relación a lo que sería la seguridad social
abarcando a la clase trabajadora en el ámbito particular, digamos, de una relación trabajador-empresa privada. Pero también acá reconsideremos o, o recordemos el apartado B de el artículo 123 que nos señala que junto con los trabajadores privados están los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado los cubre un régimen diferente, que es el que precisamente contempla el apartado del 123 y ese régimen, la asignación de seguridad social, está dado por el ISSSTE, Instituto de Servicios Sociales y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. ¿Viste? Entonces, ahí es otro régimen diferente. Y digamos, fuera de ese régimen, ya sea como trabajador privado que cubre la Seguridad Social, el IMSS, o como trabajador del Estado que cubre el ISSSTE, esa Seguridad Social abarca a toda persona que incluso no estuviese situado bajo ninguno de estos regímenes, tanto el IMSS como el ISSSTE, porque el Estado tiene la obligación de otorgarla a cualquier otra persona, ¿no? Y entonces, en ese ámbito, el Estado tiene que procurar que esa seguridad social pues llegue a toda la población, sobre todo a grupos vulnerables. Bueno, creo que vamos cerrando esta charla. Espero que haya sido de su agrado. Una charla a manera de presentación, de introducción muy genérica, que en futuras charlas tal vez tendremos oportunidad de particularizar sobre algún tema en específico. Dice acá, me pregunta Maribel Flores, ¿qué garantiza la seguridad social en México? Bueno, básicamente la seguridad social, como decía yo en el artículo cuarto constitucional, garantiza derechos como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la alimentación, como el derecho a la cultura, al esparcimiento, ¿sí? Son derechos que se consideran sociales y también humanos, ¿sí? Y desde luego, en el ámbito laboral, la seguridad social garantiza pues una serie de situaciones contingentes que ya habíamos dicho al comenzar la charla, pues el trabajador está imposibilitado de cubrir, que se refieren básicamente a situaciones de enfermedad, a situaciones de maternidad, a situaciones de riesgos de trabajo, a situaciones de invalidez, a situaciones de vejez o de desempleo o cesantía. Entonces, básicamente es un cúmulo de ciertas cosas que la seguridad social garantiza, no solo en México, sino en otros países. Ahora tengo una última pregunta que me hace acá Naye, y me pregunta Naye, ¿qué sucede si la seguridad social no lo provee el empleador? Bueno, básicamente acá hablamos de los dos regímenes que habíamos dicho, el del IMSS y el del ISSSTE. Finalmente, esta situación que me pregunta Naye, difícilmente se va a presentar en los trabajadores del Estado, porque esos en automático quedan cubiertos por el sistema del ISSSTE. Entonces, casi es imposible que no vaya a cubrir el Estado a sus propios trabajadores, aunque ciertamente en el otro régimen, que es el régimen privado, es el apartado A, que contempla trabajadores con empresas privadas. Muchas empresas, muchos empleadores tienen la mala costumbre de no escribir a sus trabajadores dentro del régimen de lo que es el IMSS. ¿Sí? Lo cual básicamente, ojalá que en otras prácticas haya la oportunidad de ser un poquito más profundo, acarrea una serie de problemáticas muy serias, sobre todo para el patrón, para el empleador, porque conlleva una serie de sanciones económicas que son sumamente mayúsculas, que desde luego corren a cargo del patrón del empleador por esta omisión de no haber escrito a algún trabajador, a sus trabajadores, al sistema de línea. Espero que en alguna otra charla posterior haya la posibilidad de poder particularizar un poquito más sobre las consecuencias que genera la no inscripción de un trabajador a lo que es el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues
Por mi parte sería todo. Agradezco a la audiencia que tuvo la amabilidad de acompañarme en este primer programa y espero prontamente podernos conectar en un segundo programa para charlar sobre unos tópicos que tengan que ver sobre el derecho económico, la seguridad social y algunos otros aspectos que devienen también de estos temas tan importantes. Bueno, por mi parte sería todo y que tengan una feliz tarde. Llegamos al final de este episodio. Agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente.